sobre lo que es la experiencia en el tema del patrimonio cultural monumental, particularmente en el caso de la ciudad de León, Nicaragua. Hemos estado escuchando acá hablar sobre conservación, sobre patrimonio, inclusión, y pues reflexionando en lo que he escuchado, puedo decirles que tenemos muchos elementos, ¿verdad?, en esta pequeña ciudad que compartir. Bueno, la ciudad de León es una de las más importantes del país. En algún momento en su historia fue ciudad capital, ¿verdad? Está ubicada en la zona occidental del territorio nacional y fue fundada por primera vez en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba. Luego la ciudad fue trasladada en 1610 a un nuevo espacio geográfico próximo al anterior, porque Nicaragua es conocido como el país de lagos y volcanes. Atraviesa toda la parte del Pacífico una cordillera volcánica que a la vez es parte del cinturón de fuego, ¿verdad?, del Pacífico, y por ser, pues, por naturaleza y por gracia de Dios, como decimos los nicaragüenses, una tierra de fuego, ¿no? Tiene pues ese aspecto que pone muy en riesgo el patrimonio monumental. Y fue la razón principal un volcán que lleva por nombre Momotongo, ¿verdad?, reconocido a nivel mundial porque el gran Panida, el señor Rubén Darío, le hizo un poema inclusive a dicho volcán, pues hizo perder la ciudad fundada inicialmente. Esta ciudad tiene aproximadamente 445.000 habitantes, sin embargo es mucho más poblada porque también resulta ser una de las principales ciudades caracterizadas por las universidades, ¿no? En ella se encuentra la primera universidad que hubo en todo el territorio nacional, ya tiene 202 años de fundada, la UNAM León, de donde vengo, y pues eso hace de que la ciudad esté llena, muy cargada de gente en la época de clases, porque además ahora no es la única universidad, hay aproximadamente 6 universidades más de tipo privada y es conocida también por ende como la ciudad universitaria. Ya les decía, ¿verdad?, ahí está la ubicación geográfica del primer asentamiento, fundado en 1524, y el segundo asentamiento, que es donde está ubicado actualmente la ciudad de León, que se trasladó en el año de 1610. Esa imagen que pueden ver ahí es las ruinas que se conservan aún de la primera ciudad colonial. Pues de ellas solamente quedan estas ruinas, sin embargo es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad que tenemos en el país, ¿verdad? Este lugar, pues así físicamente no es muy atractivo, realmente no existe ninguna construcción totalmente en pie. Sin embargo, como sitio arqueológico es muy valioso porque se ha encontrado y se ha logrado reconstruir esa historia inicial de la ciudad por los hallazgos realizados en las excavaciones. Aún no se ha acabado en su totalidad lo que pudiera estar sepultado ahí por grandes cantidades de tierra y material volcánico de la ciudad de León. Bien, la nueva León, ¿verdad?, la nueva ciudad de León, por sus características de origen tiene y ha tenido 2 emplazos, porque da la casualidad que donde se hizo el nuevo asentamiento también había un asentamiento indígena, pero en este caso mucho más fuerte y mucho más grande, un cacicato, ¿no? Que el anterior, que el poblado de Imavite, que era un poblado secundario en la época precolombina. Entonces, ahí no sé si no se logra observar muy bien, están 2 trazos, ¿verdad? De tal manera que la ciudad de Nuevo León se desarrolló con 2 núcleos, el núcleo indígena y el núcleo actual trazado con elementos de la arquitectura de las ciudades españolas.
Entonces, así se fueron creando diferentes centros. Otra característica que tiene la ciudad en su construcción es que es la ciudad que contiene más iglesias católicas de todo el territorio nacional, producto del mismo origen de ser ciudad colonial. Y entre ellas, pues, una de las más importantes. Se conservaron en ambos emplaces la cuadrícula típica de la colonia, ¿verdad? De una plaza central, una iglesia principal o catedral y el cabildo real. Entonces, esa es la estructura que tiene el centro de León actual, pero también es la estructura que tiene el emplace de Sutiaba, que es la parte indígena. Ahí están las calles, era una ciudad de calles empedradas, ¿no? De fachadas en portales y tejados, casas muy altas, muy frescas, construidas principalmente de material propio de la localidad. Hay dos tipos de materiales de construcción que resaltan en las casas leonesas, que es el taquezal y el adobe. El adobe es una mezcla de barro, arena y amasado y solidificado, ¿no? Y se construyen unos bloques que van luego uniendo. Y el taquezal es un entablillado que luego lleva una mezcla de zacate con barro, arenilla. Entonces ese es el material principal. Sin embargo, se construyeron unas paredes tan fuertes, tan gruesas y unas casas muy altas, realmente muy bien diseñadas para las características ambientales, ¿no? Porque es una zona muy calurosa, de temperaturas de 36 grados, ¿verdad? A más. Además, hay una gran proximidad a la playa, al territorio, a la playa del Pacífico. Y así luce en la actualidad la ciudad de León, ¿verdad? Fíjense de que entre las principales amenazas que ha tenido el patrimonio, bueno, una vez que creció a esa escala la ciudad, pues se declaró una ley allá por los años 80 que trató de proteger el centro histórico que quedaba de la ciudad colonial como tal, porque la guerra del 79, la guerra civil, ¿verdad?, en nuestro país, en Nicaragua, dejó como resultado la pérdida de 9 manzanas del centro de la ciudad. Eso realmente fue una gran pérdida porque muchas casas ahí se quemaron producto de la guerra, muchas iglesias quedaron semidestruidas y bombardeadas, mucho daño. Además, antes la ciudad también sufrió saqueos. Les decía anteriormente de que fue una ruta de tránsito. Entonces hubo muchos piratas que llegaban a saquear el patrimonio religioso de las iglesias porque había mucho oro, pedrería, imágenes valiosísimas en las diferentes ciudades, en las diferentes iglesias que tiene la ciudad, que en su totalidad equivalen a 18 iglesias coloniales con diferentes estilos arquitectónicos construidos y edificados en él. Entonces, pues la ley de patrimonio protegió, ¿verdad? Ya esto a tal medida establecieron medidas para que no se siguiese destruyendo y que la modernidad no viniese a cambiar o a botar las antiguas casas. Y bueno, todo lo que es el centro histórico está debidamente identificado y nadie puede, por muy dueño de su casa, de su territorio que sea, venir a botar una casa, sino es que cae, ¿verdad?, de manera por el tiempo, por los sismos mismos, porque sigue siendo una zona con ese riesgo. Ahí está un poco de las imágenes de la destrucción del patrimonio arquitectónico para el tiempo de la Guerra Civil del 79. Y bueno, el centro histórico también, después de esa guerra, se convirtió en un centro rehabilitado. Muchas casas fueron, esta ley, más bien se hizo un plan municipal de revitalización del centro histórico, en el cual pues se mandaron a preparar a mucha gente en el tema
Esto fue financiado en gran medida por la UNESCO u otro organismo. Se estableció una escuela taller donde aprendieron a trabajar la madera, el tipo de construcción y todo con profesionales en la arquitectura para poder reconstruir estas casas o más bien rehabilitarlas, ¿no? Muchas de ellas habían quedado abandonadas y se corría el riesgo de ponerse a la venta porque realmente rehabilitarlas tal y como eran resultaba mucho más caro inclusive que botarla y hacerla nueva, por el tipo de materiales, por la altura de las paredes, por el enorme tamaño de las puertas, etcétera, etcétera. Eso demuestra un poco la vulnerabilidad que les decía. Todo lo que es en la proximidad a la ciudad está la cordillera volcánica, la mayoría de sus volcanes sumamente activos. Es más, tan solo a 11 kilómetros de la ciudad se encuentra el volcán Cerro Negro, que es el más activo, ¿verdad? Tiene un promedio de que cada 10 años está haciendo erupción y ha destruido también en gran parte el patrimonio arquitectónico de la ciudad por la cantidad de arena volcánica que ha caído en la ciudad de León, en las distintas erupciones. Esas son algunas muestras de las características de las fachadas de las casas, de las esquinas, de las características de las puertas, decoración en los pilares, las ventanas, los detalles en las ventanas, ustedes pueden observar en las imágenes, y las calles empedradas. De las calles empedradas realmente ya se conservan muy poco, solamente se encuentra en el trazo urbano de Sutiaba, y ya en torno a la catedral, por supuesto, no hay nada de calles empedradas, y en la calle esta de un barrio denominado Barrio San Juan, que se encuentra una calle completa, ¿no? Llena, y toda la parte alrededor de la iglesia de Sutiaba, y en una calle que es conocida como la calle de la Españolita, porque precisamente esa fue, según los historiadores, la primera calle en la cual se establecieron los señores y las señoritas de origen español que vivían en el antiguo León. Esos son algunos elementos de las características de los pisos de las casas coloniales. Bueno, y ahora un poco enfocando la problemática, ¿no? Que entorpece que la ciudad sea mucho más atractiva desde el punto de vista arquitectónico por el exceso de alambrados y alumbrados públicos. También la pérdida de los tejados. La gente ha sustituido la teja, que a pesar que les comentaba, ¿verdad?, apenas a 40 kilómetros se encuentra el poblado de La Paz Centro, que es donde trabajan el barro y todo el material de construcción, pero la gente no lo compra, la gente compra zinc para los techos. Y eso es realmente muy irónico porque las temperaturas, les decía, son muy altas y el techo de zinc hace que las casas sean bajas en primer lugar y luego mucho calor, da muchísimo más calor que lo que daría la teja o evitaría la teja, que tiene esas características naturalmente aislantes. Ustedes pueden observar ahí los detalles de la caña pístola, así le llamamos, que también era un tejido que servía como una especie de cielo falso, cielo raso, ¿verdad?, para aislar también el calor. Entonces esos son algunos de los elementos que atentan frecuentemente contra el patrimonio. Esa pérdida, ¿verdad?, o deterioro que es sustituido por materiales no adecuados. Ahí tienen más detalles de las puertas de las casas coloniales. Ven todas ahí con sus ventanitas y hierro forjado. Esas características de las ventanas con balcones es también muy representativo de la ciudad por el comportamiento mismo social, ¿no?, de salirse a la ventana, estar observando quién va y quién viene. Otra característica de la casa leonesa es esos amplios corredores, ¿verdad?, con jardín central.
Son unas casas impresionantemente grandes que lo valioso es que se han logrado conservar, ¿verdad? Y restaurar y rehabilitar muchas de ellas, conforme a esta característica de jardín, de una fuente, de los corredores amplios y un traspatio en el cual había la costumbre, y hay en muchas de ellas todavía, de cultivar hierbas, ¿no?, de las que se ocupan para la sazón de los alimentos. Esos son algunos elementos de las características de los techos. Ven que muy delicados los detalles. Y esta ilustra, ¿verdad? Hay unas en las que ya se ha caído en totalidad esa cubierta que le han puesto a las paredes, y esa demuestra claramente el material de la que está hecho. En este caso es el adobe que les mencionaba. Y este otro caso es el carrizal, que va entablillado y con ese hierro, zacate y barro por dentro. Estas casas en su totalidad no tienen hierro por ningún lado, no aparece fierro ni nada por el estilo. Es una casa totalmente madera y dichos materiales de bloques de adobe. También León tiene una riqueza enorme en cuanto al patrimonio intangible. Por la misma característica de muchas iglesias y todo eso, es una ciudad muy religiosa, muy mariana, se celebran muchas festividades en torno a la Virgen María, y hay una fiesta nacional inclusive que da origen en la ciudad, que se conoce como la gritería. Esta se celebra 2 veces al año, una que se conoce como la gritería menor y la otra como la gritería mayor. Una se realiza en el mes de agosto y la otra en el mes de diciembre. Y entonces hay muchas actividades afines a ellas, como el baile de la gigantona, la gastronomía también es muy representativa, la elaboración de alfombras de acerrín para la época de la Semana Santa, entre otras. Bien. Esto sería la presentación de lo que es la ciudad. Muchísimas gracias.